Listo, estimado doctor, estamos en vivo, podemos iniciar. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta última plática dentro del curso de Geografía y Ambiente de la Maestría en Geografía del Campus Morelia. La plática la va a impartir nuestro colega Héctor Jaime Vázquez Morales, quien nos ha estado acompañando durante todo este módulo. Como los que están en el aula saben, Jaime es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad Tecnológica de Pereira, donde es docente e investigador. También forma parte del grupo de profesorado del programa de Administración Ambiental y de la Maestría en Gestión del Riesgo y Desastres, y sus publicaciones giran en torno a la geología ambiental y la gestión del riesgo. Entre ellas podemos mencionar el libro Degradación Ambiental y Riesgo de Desastres en la ciudad de Pereira. Y la plática que nos hará el favor de impartir el día de hoy se titula Degradación Ambiental y Riesgo de Desastres, el caso de la ciudad de Pereira en Colombia. Muchas gracias, Héctor, y adelante. No sé si ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Para comenzar, mis sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y muy especialmente al profesor Pedro Urquijo por su amable invitación, tanto para compartir con ustedes, mis compañeros aquí en el auditorio, en el curso de Geografía Ambiental, como pues, los demás profesores y colegas. Un saludo para quienes están conectados. Se trata de este tema bien complejo, en el que ha radicado una de mis investigaciones, y es porque estamos explorando cada vez más esta relación histórica que hay entre la forma como se degradan los territorios y la construcción de condiciones de riesgo de desastres, que al final, por supuesto, se materializan en desastres. Es decir, pérdidas y daños humanos, materiales, económicos, etcétera, con grandes impactos para la sociedad. Bueno, este es mi paisaje desde la ventana de mi cuarto, una parte de la ciudad de Pereira y al fondo el volcán Nevado Santa Isabel. No es un nevado tan grande, si observarán bien, ahí está nuboso, entonces se ve, ya estamos perdiendo esas nieves y esos glaciares. Como el enfoque es de las ciencias ambientales, destacamos esas relaciones que hay entre la sociedad y la naturaleza de manera general, pero que trataré de explicar muy brevemente, muy concretamente sobre qué se fundamenta esto. Entonces, por supuesto, el estudio de los sistemas ambientales en territorios concretos, en eso que denominamos ampliamente y que desde la geografía también se denomina la relación sociedad-naturaleza, pero que desde la perspectiva de las ciencias ambientales, como lo vemos, es más que exponer un problema en donde hay terremotos que afectan comunidades o ríos que se desbordan y afectan comunidades. Mucho más allá de eso es estudiar lo que denominamos problemática ambiental. Y hablamos de problemática ambiental cuando podemos entender las causas que nos han llevado a eso que vemos hoy en los territorios como riesgo de desastres, a eso que sucede en los territorios como desastres. Y esas causas en contexto histórico, más allá de los fenómenos físicos y más allá de la vulnerabilidad física, son procesos que se generan a partir de factores estructurales en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y por supuesto la gestión del riesgo de desastres se transforma indudablemente en lo que podemos denominar gestión ambiental territorial. Por supuesto que si estamos hablando de ciencias ambientales, estamos hablando de ambiente, y el ambiente como categoría de investigación. Y el ambiente como categoría de investigación aquí entendido como un sistema abierto, dinámico, determinado por múltiples y complejos procesos naturales y sociales
en esas también múltiples y complejas interrelaciones. Y un esquema que nos puede sintetizar eso es precisamente el planeta, que tiene su representación en cualquier territorio, esa parte sólida, líquida y gaseosa, y la esfera de la vida, en la que los seres humanos pues ya nos diferenciamos no por la espontaneidad con que suceden las cosas aquí en este sistema, sino por esto, porque ya nuestras acciones tienen alguna intención, y usualmente esa intención es de aprovechar o explotar o transformar. Entonces, desde esa perspectiva, nos relacionamos con rocas y minerales, nos relacionamos con el agua y por supuesto con los vientos y con el oxígeno y demás gases que contiene la atmósfera, y por supuesto siendo parte de diversos ecosistemas. ¿Y cómo nos relacionamos aquí? Y esa interrelación con una capa muy delgadita que a veces no existe, que es el suelo, donde coexisten al mismo tiempo minerales, agua, oxígeno, animales y plantas, entre otros. Pero más allá incluso de esas relaciones que los humanos tenemos desde el punto de vista ecológico, es la manera como nos relacionamos con fenómenos físicos, los terremotos y las erupciones volcánicas, las inundaciones y las avenidas torrenciales, los huracanes, los vendavales, los tornados. Y esa relación, o más bien, esa manera como nos relacionamos con los fenómenos físicos, al igual que con los ecosistemas, es de decisión humana, no es de decisión ni del terremoto ni de los huracanes. Repito, y si estos no son precisamente nuestros enemigos, cumplen una función ecológica, pero también los convertimos en amenazas cuando nosotros nos exponemos a ellos. Desde esa perspectiva, entonces, expresamos en esta no ecuación, en esta, expresión del riesgo de desastres como potenciales pérdidas y daños, que está en función de las amenazas físicas y las vulnerabilidades humanas. Estamos hablando de riesgo de desastres en la sociedad. Y si esto no es una multiplicación, de hecho, pues ni multiplicaciones ni sumas funcionan aquí, y más bien que se recomienda que quien vaya a hacer un cálculo de riesgo de desastres saque sus fórmulas o trate sus fórmulas matemáticas para el cálculo de la amenaza, para el cálculo de la vulnerabilidad y como consecuencia de eso el cálculo del riesgo de desastres. Lo expresamos desde aquí en función de la relación naturaleza-sociedad, también con un símbolo de combinación de esas interconexiones o esas interrelaciones, o si lo prefieren de esta manera. Como parte de la naturaleza, por supuesto, procesos naturales que se pueden determinar en territorios concretamente a partir de esas fases sucesivas desde su génesis hasta su comportamiento en diferentes momentos, siendo no constantes, y en procesos ecológicos, como lo advertíamos, que entre otras cosas, además, los ecosistemas tal vez puedan entregar lo que denominamos amenazas de tipo biológico para los seres humanos, pero también son las antítesis de otras amenazas físicas como inundaciones o como deslizamientos, incluso como huracanes, vendavales y otros. En términos de naturaleza, entonces, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, he escogido estas algunas que tienen más relación con el territorio que nos ocupa. Y desde la perspectiva de la sociedad, pues la exposición a esos fenómenos físicos, la vulnerabilidad que es esa debilidad o esa predisposición que tiene una comunidad o la sociedad para ser afectada por esos fenómenos físicos, y estamos hablando de la población y sus medios de vida, y eso incluye los ecosistemas o lo que también otros pueden denominar la estructura ecológica principal, que hace parte de sus medios de vida. También de parte de la sociedad otras amenazas de tipo antrópico-tecnológicas, las sustancias peligrosas, por ejemplo, o tecnologías que son muy peligrosas como las plantas nucleares. Y desde el punto de vista de la relación también con estos fenómenos, es que la sociedad potencia algunos de estos fenómenos. Vía degradación ambiental, aumentamos o generamos deslizamientos, inundaciones o avenidas torrenciales, para poner solo algunos ejemplos. Entonces, desde la sociedad,
estamos haciendo aportes tanto a la vulnerabilidad, obviamente, como a las amenazas que tradicionalmente consideramos que son naturales y que no parece tan obvio. El riesgo de desastres va a aumentar entonces en función de que aumente la amenaza, y la amenaza va a aumentar en función de varias cosas, principalmente en lo que denominamos degradación ambiental, deforestación, cuando alteramos significativamente ecosistemas o los desaparecemos, por ejemplo, los sistemas de regulación hídrica, y también con el cambio climático, con los tensores antropogénicos del cambio climático que está alterando esto, y vamos a ver un grafiquito. Pero el riesgo de desastres en los territorios, y es demostrable, y con nuestro ejemplo lo es, aumenta considerablemente con relación a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se incrementa, por supuesto, con el aumento de la población, pero también porque seguimos en práctica esta manera de exponernos y de generar condiciones de debilidad en las comunidades. En general, en relación con los fenómenos físicos asociados al clima, con el cambio climático, entonces nosotros podríamos advertir lo siguiente. En principio, todos los fenómenos físicos, estoy incluyendo aquí también los geológicos, pero para hablar del clima, tienen un comportamiento más o menos así, ¿cierto? Que significa que fenómenos de magnitud alta tienen bajas frecuencias y que fenómenos de alta recurrencia tienen bajas magnitudes. Pero con el cambio climático nosotros estamos corriendo esa curva, aumentando tanto en magnitud. Mire que para este mismo fenómeno con esta magnitud, la frecuencia aumenta. Así como el aumento en la frecuencia en la magnitud, para estos fenómenos de esta recurrencia, la magnitud ha aumentado. Eso significa un aumento en la amenaza. Ese aumento de la amenaza todavía tiene niveles de incertidumbre bastante grandes y todavía es muy difícil calcularlo, pero son fenómenos, es un fenómeno que tiene que considerarse a la luz de determinar las amenazas en los territorios. No me estaba funcionando el... Bueno, un poco para contextualizar, las regiones geográficas de Colombia, la región andina, ocupada por el 70% de la población, somos cerca de 55 millones de habitantes, y donde está el mayor desarrollo de la tecnología, de las actividades económicas y demás, las mayores transformaciones, por supuesto. La Orinoquia, de grandes ríos, extensas inundaciones, de la región de la Amazonia, que hace parte de esa gran cuenca del Amazonas, la región Caribe, que son bosques muy húmedos, tropicales, tiene pues corresponde a las zonas una de las zonas más lluviosas del mundo, está entre 8.000 y 10.000 milímetros al año, y la región Caribe, sobre la costa Caribe, sobre la costa Pacífico, y la región insular, nuestras islas, donde hay una cultura muy distinta, su lengua es el creole. Esta es la localización de la ciudad de Pereira, la región andina, estamos en la zona centro-occidental de Colombia. Este es el departamento de Risaralda, aquí podría ser estado. Esta es la conurbación de Pereira y Dos Quebradas, otro municipio del área metropolitana. Y estamos hablando de esto como municipio con unas alturas, con una variación altitudinal bastante grande, entre 5.200 metros sobre el nivel del mar en el volcán Nevado Santa Isabel, hasta el río Cauca. Nosotros tenemos dos valles interandinos, Magdalena y Cauca, y a 900 metros sobre el nivel del mar. Podríamos tener entonces, haciendo un corte o un transecto de unos grandes paisajes, si se me permite el término, de montaña,
de colinas sobre las cuales está precisamente la ciudad y la zona del valle. Como se trata de ver las transformaciones ambientales en contexto histórico y a partir de ahí cómo se han configurado condiciones de riesgo de desastres, es la manera como hemos ocupado y transformado. Aquí un mapa a mano alzado del historiador Víctor Zuluaga, que habla de la existencia de un municipio que se llamaba Cartago, ahora lo llaman Cartago la Antigua, y fue trasladado, ya les voy a mostrar esas fechas en un momento, donde hoy se localiza Pereira. Es decir, hubo otra ciudad allí, en 1541. Y es este afiche que recuerda digamos, las ocupaciones tempranas y después otra serie de ocupaciones que hubo en el territorio hasta la Pereira actual, vista desde el sur. Pereira, como otros municipios, está en un ambiente geológico determinado por glaciares y sus deglaciaciones, la actividad volcánica y por supuesto la actividad fluvial. Entonces se ha generado un abanico acá durante el Pleistoceno, producto de esas grandes deglaciaciones, con una cubierta de cenizas volcánicas por la actividad volcánica que ha suavizado el paisaje y al interior del cual se han desarrollado drenajes en dirección al occidente. Este es el valle interandino del río Cauca y dos ríos muy importantes que lo abrazan, que es el río Tun, el río tutelar, el más importante de Pereira, y el río Quindío. Aquí hay una serie de municipios, incluyendo otra ciudad capital que es Armenia, una serie de poblaciones que se conocen como el eje cafetero, o parte del eje cafetero. Toda esta zona es cafetera. Entonces tenemos toda esta herencia volcánica. Se pueden ver las diferentes capas de acumulación de la actividad volcánica y un perfil que muestra ocupaciones humanas en distintas épocas. En una línea de tiempo, eso no está a escala. Venimos de un levantamiento de cordilleras, el último más o menos hace 3 o 4 millones de años. Vamos a ver aquí una historia natural hasta hoy que continúa, una historia humana y por supuesto la historia ambiental que se genera con la historia humana y su interacción con la naturaleza. Entonces, el desarrollo de ese gran abanico sobre el que se localiza la ciudad como contexto, que por su nombre vulcano-glaciofluvio-detrítico habla de ese origen volcánico, glaciárico y fluvial y de depositación. Tenemos erupciones volcánicas recientes que han modelado el paisaje en los últimos 40.000 años. El fin de la última glaciación hace unos 12.000 años. Después, entonces, las ocupaciones tempranas, que coincide con esas fechas, más o menos 4 o 5 ocupaciones humanas prehispánicas, posterior a esa deglaciación. Después vienen los 500 años, paso derecho por allí. Cartago, fundado en 1541, el traslado de Cartago en 1691, Pereira en 1863, y entre el abandono de Cartago y la nueva ciudad, pues siempre existieron allí comunidades indígenas y palenques. Bueno, esto es Colombia en el contexto mundial y tectónico, porque pues estamos en esto que se denomina el cinturón de fuego circunpacífico, una zona con muchas deformaciones y por supuesto con muchos terremotos, con muchos volcanes, bueno, y son márgenes activas donde hay orogénesis. Entonces eso nos contextualiza a nosotros aquí en el planeta. Por supuesto, debido a eso tenemos grandes deformaciones, pero además de esas grandes, o precisamente por esas grandes deformaciones que nos da, digamos, una cantidad de terremotos y de actividad volcánica aquí en la cordillera central, pues también tenemos una gran diversidad de ecosistemas, de climas, de suelos, la gran riqueza hídrica, además por la posición de Colombia en la zona intertropical.
Entonces, lo que tenemos es una diversidad múltiple, una geodiversidad, una biodiversidad y una diversidad cultural bastante marcada, porque estos distintos ambientes que hay en Colombia, que pudiéramos sintetizar en esas grandes regiones geográficas, pues tienen culturas muy distintas y comportamientos muy distintos. Este es un mapa de fallas de neotectónica, de fallas activas, que son entonces las causas de los terremotos. Y aquí ya estoy entrando en por qué seleccionamos algunos fenómenos para ver eso de los riesgos de desastres. Los terremotos son muy importantes, estamos por aquí, y todas estas son fuentes sísmicas que nos han afectado y que nos pueden afectar. Aunque este mapita ya es muy viejo y hay que actualizarlo, si ven que tenemos nidos volcánicos muy importantes o concentraciones epicentrales de terremotos en esta zona donde estamos ubicados. La aceleración es bastante alta, considerando que tenemos suelos blandos, y hace parte entonces de esto que es la zonificación sísmica del país. Estamos en una zona de amenaza sísmica alta, estamos aquí ubicados. Pero también hay unas incidencias locales que tienen que ver con el comportamiento de los suelos y las aceleraciones. Y aquí traigo esto en particular porque uno de los aspectos de degradación ambiental que vamos a mostrar tiene que ver con llenos antrópicos. Suelos artificiales, que son más o menos como estos que hay aquí y están por fuera del espectro de diseño para cualquier ingeniero. Entonces, no hay nada que hacer. Eso que hay sobre los llenos antrópicos, eso para un sismo importante, pues va a representar que van a colapsar las edificaciones. El otro fenómeno que habría que considerar es el volcánico. Tenemos en Colombia tres zonas volcánicas: la zona sur alrededor de la ciudad de Pasto, muy cerca a Popayán, aquí la zona central, y la zona norte con una serie de volcanes, de los cuales podemos destacar algunos de estos como el Ruiz, el Santa Isabel, este es el Tolima. Esta es la ciudad de Pereira, la ciudad de Dos Quebradas, Manizales, Ibagué, que está en otro abanico. Este es el volcán y ha generado este gran abanico en la zona de influencia de este volcán. Ya dije, además de los terremotos, esto es Cartago. Recuerden que Cartago estuvo aquí, fue trasladada para acá, a este valle geográfico del río Cauca. Y bueno, como para hacer un poquito de publicidad, mi actual investigación, algún día se las compartiré, pensé que íbamos a hacer en este curso, está aquí, en este valle, demostrando que este valle hace parte de esto. Será otra vez que hablemos del tema. Estos son algunos de estos volcanes. Este es el volcán Nevado del Ruiz, este es el volcán Santa Isabel, el que nos ocupa principalmente. ¿Por qué todos esos volcanes? Porque, pues, digamos, está en la zona de influencia volcánica la ciudad. Este es el volcán explosivo, tal vez uno de los más explosivos del planeta, se llama Machín. Este es un tapón, este es bueno, cada vez que hace erupción, colapsa toda la estructura, todo el edificio volcánico. Y este es el de Cartilla, el del Tolima. Los mapas de amenaza volcánica, y entonces pues estamos en esa zona de influencia, al menos por caída de cenizas volcánicas. Con frecuencia cuando hay erupción, pues nos llegan cenizas volcánicas, no nos llegan flujos piroclásticos ni lavas, pero sí cenizas volcánicas. Y el que nos pudiera afectar directamente, esto es Pereira, es el volcán Nevado de Santa Isabel. Sin embargo, las amenazas no llegan hasta la ciudad. La principal amenaza sería por un deshielo del glaciar, es un volcán lávico. Las lavas no llegarían hasta allá, está muy distante, y el sistema de lagunas que tenemos alrededor de este y los otros volcanes pues puede almacenar todo lo que, aún habiendo un deshielo total por una erupción volcánica, aquí se almacenaría. Entonces, la amenaza es baja, no está considerada aquí en lo que voy a hacer, porque lo único es lluvia de cenizas volcánicas en caso de erupción de cualquiera de esos volcanes y que los vientos estén en la dirección de la ciudad.
Hacemos un inventario histórico de desastres y en ese inventario histórico de desastres, bueno, que incluye incluso incendios, pero ubicamos aquí lo de los eventos que nos interesan para analizar y pues la obviamente creciente, no porque los fenómenos sean más recurrentes, estamos hablando de desastres, es decir, daños y pérdidas asociados principalmente a estos fenómenos. Avenidas torrenciales, deslizamientos, inundaciones y sismos, siendo muy dominantes los deslizamientos y las inundaciones que son más frecuentes. Entonces, ¿cómo elige uno las amenazas que quiere analizar? Las que puedan generar mayores pérdidas y daños y las que sean muy frecuentes, que en términos acumulativos son tan o más dañinas que los grandes terremotos, por ejemplo. Algunos antecedentes de estos, el deslizamiento del barrio Risaralda, 1974, que pues hubo decenas de muertos. La creciente del río Tun es un río torrencial y afectó 10 barrios y lo que podríamos denominar un desastre en dos tiempos por terremotos en el 95 y 99. Realmente la ciudad y en particular un área que les voy a mostrar ha sido afectada por terremotos en el 39, en el 62, 79, 95 y 99. Esto son imágenes del desastre de 1999, 25 de enero de 1999. Aquí el escarpe que todavía está del deslizamiento que sepultó decenas de familias, el río Tun que es torrencial y la respuesta física que siempre le damos al problema sin entenderlo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es ver, cómo creció la ciudad, cómo a partir del crecimiento de la ciudad podemos determinar que se fue degradando lo que podemos llamar el sistema ambiental o degradación ambiental, que es la pérdida de sus características y cualidades. En este caso muy particular, la geomorfología o ese paisaje de colinas que se va perdiendo por intervención, porque en lugar de diseñar conforme a esa geomorfología, pues se corta y se llena, y lo que se llenan son drenajes, todo el sistema hidrológico. Eso, la pérdida de coberturas vegetales, las zonas forestales protectoras o zonas de protección hídrica, etc. Entonces, es lo que vamos a ver. Pereira nace en 1863, pero para esta época, pues ya era este ovalito, en un sistema reticular heredado de los españoles, que es la estructura de damero, y ahí comienzan las cosas a complicarse un poco, porque en un relieve colinado, pues conservar una estructura reticular, pues es complicado. ¿Qué toca hacer? Pues peneplanizar o aplanar o eso. La ciudad empieza a crecer así en ese óvalo. Después en los alrededores, lo que se ve aquí nuevo es el aeropuerto Matecaña, y va teniendo ese acelerado crecimiento la ciudad, ya a lo largo incluso de vías, de quebradas y del otro río, que es el río Consota, un poco más hacia el sur, donde está la Universidad Tecnológica de Pereira, y una ciudadela popular que se conoce que se llama la Ciudadela Cuba. Continuamos creciendo de esta manera, densificando zonas aquí y al este, una nueva ciudadela que se llama Villa Santana, generada por procesos proselitistas, y más hacia el occidente. Entonces Pereira sigue creciendo hacia el occidente, hacia el oriente y hacia el sur. El límite es el río Tun y se va consolidando de esta manera. Ahí hasta 1992, ahí hasta el 2000, allí hasta el 2008. Hay que advertir incluso que ya esta dispersión se debe, tratando de conservar sí retículas al interior de los barrios, pero precisamente como la ciudad está sobre esos depósitos que vienen de allá de la montaña, donde está el volcán Nevado y donde subieron los glaciares, pues están orientados de esta manera y digamos que están inclinados de esta manera. Y la red de drenajes se ha desarrollado también en esa dirección,
con profundas incisiones. Entonces el desarrollo hacia el sur es más complejo por esa razón. Sigue creciendo la ciudad hasta que, pues podemos ver la ciudad aquí hasta el 2018, no hemos hecho mediciones posteriores, pero este es el aspecto que tiene. Y aquí se destaca también que por alguna razón, y hay que preguntarse de verdad por qué, la ciudad física no coincide con la ciudad planificada y no coincide esta ciudad planificada con la ciudad que ha sido licenciada. Es decir, eso que hacen los constructores se supone legalmente y entonces no coinciden esas áreas de desarrollo. Ahí hay una pregunta para todos. Hacemos una reconstrucción del sistema hidrológico. Entonces, sobre nuestra base cartográfica hacemos esa reconstrucción utilizando pues todas las herramientas posibles con cartografía antigua, imágenes de satélite y fotografías aéreas, y este es entonces ese sistema hidrológico principal. Para 1944 ya teníamos una gran canalización, estamos hablando aquí de canalizaciones cerradas sobre las que se han construido edificaciones, no canalizaciones abiertas porque esas son muchas más. Pero aquí esto es lo que se conoce como la quebrada de Goya y el colector de Goya. Aquí hay un salto porque esto comenzó más o menos entre 1914 y 1921 para el paso del ferrocarril inicialmente y después como una medida sanitaria, porque era la zona de recepción de los alcantarillados, pero también de las basuras y los escombros. Se sigue canalizando un poco más la quebrada y va a desaparecer y ya ya estamos interviniendo otras quebradas. Esta se llama la Arenosa, esta se llama la Dulcera. Ya está casi completamente canalizada la quebrada Egoyá, ha continuado la canalización de la quebrada Dulcera y la Arenosa, y después nos vamos a otros drenajes hacia el occidente. Está completamente canalizada la quebrada Egoyá, y siguen las canalizaciones y las prácticas de construcción, incluso estoy hablando de los procesos urbanísticos legales sobre la base de tapar quebradas y construir sobre ellas. Algunas imágenes que muestran zonas que ya fueron intervenidas donde hay quebradas. Aquí hay una quebrada sepultada, aquí hay una quebrada sepultada, aquí hay una quebrada sepultada. Al final, para el 2018 tendremos que actualizar las mediciones, tendríamos más de 53 kilómetros de quebradas canalizadas. Eso es como de aquí a dónde. En todo caso, eso es mucho, eso parece dramático, sobre las que hemos construido. Repito, canalizaciones cerradas sobre las que hemos construido. Y adicional a eso, pues el problema de los llenos antrópicos que hay sobre todas esas canalizaciones para las construcciones de edificaciones. Y recuerdan lo que dije ahora con la amenaza sísmica, esto no va a soportar esas edificaciones. Algunas imágenes que nos muestran esto. Aquí había una quebrada, por aquí pasaba una quebrada y se construyó una clínica. Esta es una clínica, se llama Pinares Médica. Y este es unas fotos desde dron en dos direcciones de más o menos esa zona central de la ciudad donde no se ve la quebrada Egoyá que está tapada y sobre la que se ha construido. Y eso es lo que denominamos riesgos ocultos. Entonces, si tenemos dificultades para manejar los visibles, los ocultos sí que es cierto. Otro aspecto que debe considerarse fundamental, que tiene que ver con la degradación ambiental, y estoy hablando de la degradación de los sistemas naturales, pero también de lo cultural, porque es el ambiente humano que se degrada, tiene que ver con lo que denominamos asentamientos informales, y que nacen muy temprano, por allá desde los años 40 a lo largo del río Tun, y que fueron creciendo paulatinamente. Y se consideran, bueno, alguna vez los llamaron subnormales, algunas veces los llamaron invasiones,
algunos los llaman recuperadores de suelo urbano, pero población empobrecida empobrecida que ha sido desplazada por efectos de la violencia, por supuesto, desde los años 40, por el desplazamiento forzado de las guerras, por las crisis económicas, y entonces son conminados a ubicarse en las zonas desahuciadas por el Estado y la sociedad, que son márgenes de quebradas y laderas peligrosas, pero también por procesos industriales que hizo que se urbanizaran las ciudades en el país. Entonces ahí se ve el panorama, cómo fueron creciendo también esos asentamientos informales en zonas de alto riesgo, o que fueron configurando zonas de alto riesgo y donde hemos tenido numerosas tragedias. Se configuran así entonces escenarios de riesgo y quiero, por lo menos conceptualmente, de manera muy breve, pasar por lo que significan los escenarios. Escenario tiene tres acepciones: lugar donde ocurre algo, las circunstancias que rodean a ese hecho o suceso y sus perspectivas. Y desde la perspectiva, y entonces de la consideración de escenarios de riesgo de desastres, de lugar estamos hablando de territorio. Y cuando hablamos de escenarios de riesgo de desastres, estamos hablando de niveles microterritoriales, es decir, donde están las comunidades, zonas urbanas o rurales, pero donde están las comunidades, y que vos podés medir con precisión, delimitar con precisión y cartografiar con precisión, porque eso implica determinar cómo interactúan amenazas y vulnerabilidades en esos territorios, y podés zonificarlo por tipo de riesgo y por nivel de riesgo. Las circunstancias o hechos son las características que tiene el riesgo de desastres. ¿Cómo es el comportamiento de la amenaza o de las amenazas? Entre otras cosas, porque hay escenarios que tenemos de riesgos múltiples, porque están expuestos al mismo tiempo a varias amenazas, o a amenazas que están concatenadas. Un terremoto genera daños directos sobre una infraestructura, pero puede generar deslizamientos que también genera daños. O un terremoto, un deslizamiento, una avenida torrencial. Tres fenómenos concatenados haciendo daños sobre una población. Y las perspectivas, y la vulnerabilidad humana, que es más allá de lo físico, no solamente es cuánta población está expuesta, cómo son sus viviendas, la calidad de las viviendas, las infraestructuras y demás, sino cuáles son sus condiciones socioeconómicas y ambientales, que los hacen débiles frente a las amenazas. Y las posibilidades futuras es cómo evolucionan esos escenarios de riesgo de desastres. Generalmente van creciendo si no los intervenimos porque las causas prevalecen, pero algunas veces los intervenimos y entonces los escenarios pueden disminuir. Aunque no me gusta pues mucha letra sobre las diapositivas, sí quiero llamar la atención sobre este concepto que habla más allá de lo economicista como potencial de pérdidas y daños. Es que ese potencial de pérdidas y daños que sí hay que medir, cuántas viviendas se pueden perder, cuánto económicamente se puede perder, cuánto físicamente se puede perder, qué va a pasar con los ecosistemas en ese territorio. Entonces, la manera como podemos representar los fenómenos físicos y la población vulnerable en un lugar determinado, en un momento determinado. No es una generalidad, no es una abstracción y tampoco es una constante. Y entonces eso hay que representarlo y hay que generar cartografía, además de otras medidas. Y destaco esto, que se generan por procesos sociales, económicos y ambientales, manifestados en la ocupación y transformación del territorio, la explotación de recursos naturales y la intención cultural de dominar los procesos naturales. Es lo que hemos hecho, creemos que podemos dominar y eso se nos ha revertido. Esto es lo que denominamos problemática ambiental cuando hablamos de sus causas. Algunas imágenes de esos escenarios de riesgo, esto en ríos torrenciales. Este río, el río Tun, puede pasar de un promedio de 8 metros cúbicos por segundo, ese es su promedio, a más de 330 kilómetros por segundo. La capacidad de arrastre es bastante grande y los tiempos de concentración son cortos. Un aguacero en la parte media o alta significaría para esta población, entonces, este es un escenario de riesgos múltiples. Inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos o terremotos que pueden afectarlo.
¿Se imaginan si coincide un aguacero con un terremoto? Eso en el pasado ocurrió. O inundaciones de otra manera, inundaciones, por ejemplo, lentas. Estos son escenarios de riesgo crecientes. En la actualidad esto es lo que sigue sucediendo. Es decir, ocupaciones informales. ¿Qué posibilidades tiene esta comunidad de tener condiciones de seguridad? ¿Qué posibilidades tiene de tener una buena infraestructura? ¿Qué posibilidades tiene de tener espacio público, equipamientos colectivos, etcétera? Ahí es muy difícil, ¿no? Entonces estamos cultivando las próximas tragedias en estas áreas. La primera zonificación que se hizo en Pereira, y eso incluyó inventario de viviendas y estudiar cómo vivía la población, fue en 1988, y esas son las áreas debido a 3 fenómenos. Aquí no está lo relacionado con la actividad sísmica: inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos. Esto para el 2000, pueden ver cómo va creciendo, 88 al 2000. Los diversos colores que hay ahí, no voy a entrar en detalle, se deben al tipo de riesgo y nivel de riesgo. Para el 2018 ya teníamos esto consolidado. Y si a esto entonces le sumamos la otra parte de los riesgos ocultos, pues van a ver. Llamo la atención sobre esto porque estos son un inventario que se hizo en el 2014 y ya 11 años después no tenemos estos valores actualizados, que es una tarea que la ley le da a los alcaldes. Alcalde, usted tiene que mantener actualizados sus inventarios y decir qué hace con esto. El asunto es que esto ha crecido muchísimo más, y se estima que unas 25.000 familias, no personas, familias, están en zona de alto riesgo de desastre. Aquí por tipos de fenómenos, las imágenes muestran distintos barrios en la ciudad. Aquí por fenómenos de remoción en masa o movimientos en masa, si lo prefieren, inundaciones y avenidas torrenciales, inundaciones al mismo tiempo con fenómenos de remoción en masa, y recuerden que en toda la ciudad pues hay una amenaza que es la amenaza sísmica. Seguimos ocupando áreas. Esto es muy poquito con lo que hoy por hoy se puede cartografiar en la ciudad. Después del 2018 hasta hoy, pues este fenómeno se ha disparado sustancialmente, de manera creciente, casi exponencial, por este tipo de fenómenos. Campesinos desplazados, que llevan incluso algo de su cultura a sus zonas para cultivar y demás, pero pues bueno, el Estado no está garantizando su seguridad allí. Deberían estar en terrenos, y sí los tiene Pereira, terrenos seguros, y deberían estar siendo asesorados para construir, aunque sea ellos mismos, sus casas de manera segura. Si a esto, entonces, de esos escenarios de riesgo le sumamos esos riesgos, este es el panorama que tiene Pereira con estos riesgos ocultos. Entonces, esas son las zonas que podemos cartografiar en la ciudad. Esto es muy dramático para mí y no estoy siendo pues aquí exageraciones, y creo que nos podemos quedar cortos. Entre otras cosas porque en relación con los escenarios de riesgo de desastres asociados con sismos, la parte más importante es la vulnerabilidad. Y debemos de decir que en el centro de la ciudad, donde hemos tenido 2 sismos que se han afectado sustancialmente, las cosas no han mejorado. Tenemos edificios maquillados, la vulnerabilidad sigue creciendo, las estructuras se han deformado por estos 2 sismos y están afectados. Pero esto no cumple con normas de sismo resistencia, está en todo el centro de Pereira. Aquí no se ven columnas. Construir en Pereira no es económico, es costoso, pero hay que asumirlo precisamente por seguridad. Edificios, esos son edificios bajos. La universidad socia que tenemos en la región es la Universidad del Quindío, que tiene una facultad de ingeniería, y los ingenieros están muy preocupados por la forma como se están construyendo las edificaciones ahora.
No solamente porque seguimos construyendo en zonas de llenos, sino por la tecnología constructiva, que no es precisamente para garantizar una construcción sismo resistente para los sismos que estamos esperando. También de manera planificada hemos hecho escenarios de riesgo. Por ejemplo, está la construcción en una zona inundable, que la ley les permite a los ingenieros hacer obras de defensa contra inundaciones. El río va por acá. O en ladera, edificaciones en ladera allí no deberían permitirse, no solamente porque las laderas se van desestabilizando y por la presión y el peso y tal, por los tipos de suelo, sino también por el tema de los terremotos. Pero entonces, llegamos a intentar explicar esto como problemática ambiental y, como dije, tiene que ver con las causas. Las causas no es que tengamos terremotos. Entonces lo expresamos de la siguiente manera: hay una manifestación, la expresión de riesgo de desastres, ¿qué es lo que vemos aquí? Una población expuesta a terremotos, a deslizamientos en la ladera o a la creciente de un río, pero más allá de lo que podemos ver incluso de las tipologías constructivas, de la tecnología como construyen, que son banqueos y demás, ¿cómo viven las personas? Bueno, ¿y por qué viven así? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? Pero además, ¿por qué están viviendo en estas laderas, en esos terrenos desahuciados por el Estado y la sociedad? Entonces, se debe a unos factores dinámicos, que los llamamos procesos, y a unas causas de fondo, estos procesos dinámicos, a unas causas de fondo, factores subyacentes, que esbozo aquí brevemente. Las manifestaciones, entonces, es cómo la población se expone a los fenómenos físicos, las deficiencias tecnológicas y constructivas, los bajos niveles organizacionales y también educativos, el déficit en servicios públicos, en espacios públicos, y sumado a todo esto en lo que podríamos denominar, o más bien lo que denomina el profesor Alan Lavell de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, el riesgo global, que significa que para las poblaciones muchas veces es más importante los riesgos cotidianos que tiene, precisamente relacionados con la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la trata de personas, etcétera, que si el río se va a crecer o la montaña se va a deslizar. Entonces, esas consideraciones hay que hacerlas a la luz de pensar cuál es la gestión que tenemos que hacer en estas zonas de alto riesgo. ¿A qué se debe la concentración de esos escenarios de riesgo? A los procesos constructivos, legales o ilegales, como quieran llamarlos, formales e informales, licenciados o no licenciados, pero es la forma como estamos urbanizando, como hemos venido urbanizando y continúa urbanizándose la ciudad, los procesos industriales que urbanizó el país, la degradación ambiental, como se ha demostrado, cómo fue sucediendo esto, las migraciones producto de las crisis económicas y el desplazamiento forzado de la población por las guerras y las violencias en el campo, empobreciendo familias, despojándolas de sus tierras y demás. Y eso tiene esas causas de fondo. Entonces, una creciente pobreza, el acceso diferenciado a recursos. Aquí deberíamos considerar que las familias tienen derecho a un terreno seguro, a una vivienda segura, y lo que se denomina pues constitucionalmente derecho a una vivienda digna y a un ambiente sano. Ni vivienda digna ni ambiente sano en esos escenarios de riesgo de desastres. Las guerras y los conflictos que nos han consumido por décadas, la tenencia del suelo desde el punto de vista urbanístico, y he de decir la especulación con el suelo, donde el Estado puede intervenir pero no lo hace, y entonces en manos de particulares y de empresas urbanizadoras, bueno, tenemos un sistema y unas políticas que benefician a unos, a otros no, y ese sistema es cruel porque es inequitativo, iniquitativo, es muy injusto, y un modelo de desarrollo territorial que le apostó al crecimiento físico y económico de una ciudad para beneficio de unos cuantos, en detrimento de las comunidades y del ambiente.
a grandes rasgos, eso está ahí narrado también en el libro, pues con más detalle. Y podríamos decir, en términos de las implicaciones, es que pues tenemos, en términos de riesgo de desastres, potenciales pérdidas y daños de manera creciente, y son bastante altas. Si se pueden imaginar, viendo los polígonos rojos que mostré al final, con una población expuesta y sus medios de vida cada vez más deteriorados, debido a la degradación ambiental, y con esta degradación ambiental, la alteración de los sistemas naturales y humanos, que estamos hablando del ambiente como esas interacciones, pero también el deterioro humano que hay allí en todo esto. Hay muchos escenarios de riesgo de desastres, pero nos preocupa que a lo largo de ese gran río torrencial viven muchas personas. Ese es uno de los grandes escenarios de riesgo de desastres, además porque tiene riesgos múltiples. Y el centro tradicional de Pereira, que está maquillado, que sigue creciendo en vulnerabilidad y que tiene una amenaza adicional que no contaba en 1999, cuando fue el último sismo grande que nos afectó, y se llama gas domiciliario. Entonces, el próximo sismo nos va a entregar no solamente construcciones maquilladas y nuevas construcciones, sino además una amenaza concatenada ahí que es de tipo tecnológico. Hay unas implicaciones, voy a pasar muy rápido por acá, pero digamos, para hablar de esta expresión desarrollo territorial, en particular de la ciudad, eso ha sido muy negativo. En términos ambientales es que hemos deteriorado lo que ahora en ordenamiento llaman estructura ecológica principal, los suelos de protección y en particular el espacio público y en particular los elementos naturales constitutivos del espacio público, las quebradas, los bosques, los humedales que están relacionados con todo este sistema hidrológico. En términos de desarrollo físico ambiental, desde la perspectiva del ordenamiento, pues ven que pues nosotros también necesitamos tener centros de salud, hospitales seguros. No los tenemos si están construidos en estos escenarios de riesgo de desastres. Entonces, en términos de equipamientos y espacio público, infraestructura, no solamente son inseguros, sino que pues son de altos costos, no solamente su construcción, sino su remediación cuando sean afectados. Bueno, hay un aspecto negativo en todo lo que es la estructura urbana. Cada vez entonces estamos marginando a las comunidades, no solamente las hemos empobrecido, sino que las hemos condenado a las márgenes de las ciudades también y a estas zonas de riesgo. Y bueno, la calidad ambiental del sistema habitacional es mal. En términos de desarrollo humano, la inseguridad, desde todo punto de vista, en lo que llamamos el riesgo global, una alta exposición, una alta fragilidad, una violación de derechos humanos muy severa, la marginalidad de la que hablé, la segregación físico, espacial y social a estas comunidades empobrecidas, y esto que llamamos inequidad en términos de desigualdad e iniquidad en términos de injusticia. Como comentarios finales a todo esto, es que pues tenemos un déficit y una crisis acumulada y no se ve que estemos haciendo algo para deconstruirlo y que va a seguir creciendo. Y entonces cada vez tenemos unos costos sociales, ambientales y económicos bastante grandes. Ese aumento de las condiciones de riesgo es significativo, riesgo de desastres en la sociedad, y que todo ha estado en función del desarrollo. Ya corregiría aquí en lugar de modelo de desarrollo, realmente desarrollo. Y eso hay que cuestionarlo porque es el desarrollo el que ha construido estas condiciones de riesgo de desastres para Pereira y para las otras ciudades colombianas y muchas ciudades latinoamericanas. El aumento de la vulnerabilidad supera mucho la gestión. Entonces, la vulnerabilidad principalmente, en general, la construcción de escenarios de riesgo de desastres va a un ritmo mucho más acelerado que esas posibilidades de gestión que vemos en las agencias, en los gobiernos, incluso
digamos, en todos los actores y agentes sociales, etc. La gestión se sigue concentrando en el fisicalismo y en el atencionismo, la atención de emergencias, pero en lo fisicalista, que es reubicar algunas comunidades o construir obras, como si el problema se resolviera simplemente si el río se desborda, pues hagamos una obra para que no se desborde, y no hemos entendido entonces qué es. Es una ciudad altamente vulnerable, como conclusión, poco resiliente en términos de las posibilidades de adaptación que tenemos como ciudad, y esto se incluyó aquí por esto de la campaña de las Naciones Unidas de Ciudades Resilientes, y esto no lo es porque las comunidades no lo son, y no tienen esas autonomías ni organizaciones, ni se están adaptando ni a esto, y mucho menos a lo que se nos está viniendo con el cambio climático. Es una ciudad física y económicamente insostenible, y aquí quiero ser muy literal, social y ambientalmente insustentable. La ciudad físicamente en buena parte se va a caer con los próximos terremotos, va a ser severamente afectada con las próximas avenidas torrenciales, vamos a seguir teniendo deslizamientos, eso económicamente supera la posibilidad autónoma de que nos podamos recuperar, pero también cómo podemos defender y nosotros sustentar esto de esas profundas inequidades e iniquidades, y que podamos defender o sustentar cómo tenemos esto que llamamos el sistema ambiental tan deteriorado. Después de esto es posterior al trabajo. El aeropuerto de Pereira, esos terraplenes que hicieron para habilitar una pista. Habíamos advertido no construir acá. Esta es una urbanización planificada. Habían unos barrios en zonas de alto riesgo, cartografiados ahí donde tenemos los mapas. Esta es una vía nacional y este es el río Tun. Una vía nacional. ¿Muertitos? Sí. Y este también, 2022, 8 de febrero del 2022. Les había mostrado un deslizamiento, bueno, había hablado de decenas de personas que murieron en un deslizamiento cerca de este. Ahí continuamos. Con estos deslizamientos no voy a contar detalles de esto, pero ahí no hay nada natural. Bueno, más que el agua. Bueno, eso era lo que... Bueno, muchas gracias por la presentación, Héctor. Vamos a abrir un espacio para comentarios o preguntas de quienes aquí nos acompañan, o si tuviéramos ahí, Axel, alguna pregunta de forma virtual, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien en la sala? Sí. Muchas gracias, profesor Héctor, por la información tan, digamos, que nos invita a pensar que pareciera ser entonces que en esa región del centro de Colombia, que es vista muchas veces como muy rica en términos hídricos, por ejemplo, en términos de una geografía bendecida, tenemos unas ideas, unos preconceptos respecto a cómo ha sido la geografía en Colombia, que tenemos mucha agua, tenemos una naturaleza de alguna manera como que nos ha prodigado muchísimas posibilidades de existencia, y estamos viendo entonces que esa relación naturaleza-sociedad, particularmente a partir de procesos de 5 siglos, ha venido acabando con el equilibrio que de alguna manera pudiérase pensar existía antes de los procesos que se echaron a andar cuando se empezaron a configurar territorialmente esos escenarios, esos espacios allá. Entonces, ante ese escenario como tan de que estamos esperando la próxima tragedia, el próximo desastre socioambiental, yo quiero simplemente, si dentro del texto ustedes
tienen en cuenta precisamente lo que habló al final, lo del cambio climático, porque me imagino que con el advenimiento de esta nueva realidad planetaria, esos riesgos pues seguramente se habrán incrementado. Sencillamente quería, porque en Colombia, para los que no han tenido la posibilidad de estar en Colombia, esa región central de Colombia periódicamente presenta este tipo de desastres. En Antioquia, en Quindío, en el Tolima, suele pasar que asuntos naturales generen desastres que, como todos sabemos, pues no son naturales. Entonces quería entender si en el esquema de análisis que ustedes realizaron